Las ideas descartadas son aquellas que, tras ser evaluadas, no se llevan a cabo. Esto se debe a varios factores, como la falta de ideas, cambios en la dirección creativa, etc. Por otro lado, los proyectos cancelados son aquellos que ya habrían avanzado en su desarrollo, es decir, ya estarían casi listas. Pero por diferentes razones, estos detienen el desarrollo. Un ejemplo sería en el caso de algunas películas, que nunca fueron lanzadas al público. Ya con todo esto, les presento el iceberg de ideas descartadas y proyectos cancelados. Este iceberg fue creado por el usuario de Facebook, Leo Valentino, en la Sociedad Oculta del Iceberg. Ya sin más nada que decir, comencemos. Desde su supuesto anuncio hace mucho tiempo, la producción de Shrek 5 ha enfrentado varios cambios en su dirección. Aunque se planeó su lanzamiento para 2020, la pandemia y otros factores llevaron a que se retrasara. En aquellos tiempos no estaba del todo confirmado si en verdad iba a existir Shrek 5, hasta varios youtubers y gente de la época decían que eso era falso y que no habría ninguna quinta entrega del Ogro Verde. No fue hasta el 20 de julio de este año, que DreamWorks confirmó que la película saldría el 1 de julio de 2026. Newt iba a ser una película de los estudios de Pixar, la cual hubiera sido el 14º largometraje del estudio, y se planeó ser estrenada en 2011. Sin embargo, esto no fue así, debido a que se decidió cancelar el filme. Por suerte, se sabe que la película nos relataría la historia de dos salamandras de patas azules, que se ven obligadas a aparearse para garantizar la supervivencia de su especie. Sobre su cancelación, existen varios motivos que explican la cancelación del filme, siendo uno de estos que tenían otros proyectos en los que enfocarse. Otro motivo de la cancelación, es que se cree que se canceló por tener una trama algo similar a la película Río de 2011. Aunque esto nunca se confirmó de que esta fuera una de las razones por las que se canceló el filme. Puede que ya muchos lo sepan, otros no, pero la serie Hora de Aventura originalmente iba para Nickelodeon. Pero este rechazó la serie en 2 ocasiones, principalmente porque consideraron que la trama era demasiado rara y no se apegaba con su programación habitual. Este rechazo llevó a que el creador, Pendleton Ward, presentara el proyecto a Cartoon Network, donde finalmente se convirtió en una serie que se estrenó en 2010. Oh Nickelodeon, ¿qué acabas de hacer? Simplemente, Hora de Aventura se transformó en una de las mejores series de la historia en la animación en general, atrayendo a un público diverso que incluía tanto a niños como a adultos. ¿Cómo se habrá sentido Nickelodeon después de haber rechazado una gran propuesta, que al final se transformó en una serie bastante popular? Puede que nadie se haya creído esta historia, pero déjenme decirles que realmente pasó. DreamWorks planeaba hacer una película animada de Plantas vs Zombies. Todo iba bien con el proyecto, ya tenía algunas cosas listas. Pero, de la noche a la mañana, la producción fue cancelada, debido a que DreamWorks estaba pasando por un mal momento económico, es decir, como está actualmente. Así que se archivó, y no se volvió a hablar más al respecto. Para el que se lo pregunte, sí, la imagen que están viendo es oficial. Siempre se creyó que Dragon Ball Z, en realidad se debía llamar Dragon Ball 2. Pero que debido a un error le pusieron Z, porque confundieron la letra con el número 2. Lo cual ocasionó que se le llamara a la serie de Dragon Ball Z, en vez de Dragon Ball 2. Pero esto se desmintió, ya que fue el mismo creador de Dragon Ball, Akira Toriyama, quien nombró a la serie con la letra Z para relacionarla con la última letra del abecedario, con el fin de dar a entender a la audiencia que la serie iba a finalizar en ese entonces. Popeye iba a ser una película animada, hecha por Sony Animation en algún punto de 2016 o 2017.
pero se canceló porque se filtró el tráiler, y pensaron que nadie querría ver una película de Popeye en la época actual. Así que la cancelaron y en su lugar se enfocaron en hacer la película de Emoji, que al final fue un fracaso XD. No sé si esto sea relevante, pero aparentemente la película de Popeye se filtró en el internet. Si me equivoqué en algo, por favor díganmelo en los comentarios. Después de la salida de la película El origen de los guardianes, Peter Ramsey estuvo interesado en hacer una secuela de esta película. Pero debido a la mala taquilla de la primera película, se decidió no hacer una secuela, y cancelar toda cosa relacionada a El origen de los guardianes. El derrumbe fue tan colosal que DreamWorks tuvo que despedir a más de 350 empleados en 2013. Han salido rumores de que la película ya está en producción, pero es totalmente falso y no ha habido ninguna noticia como tal. Chicken Little es una película animada de comedia de ciencia ficción producida por Walt Disney Animation Studios, lanzada en el año 2005. Después del éxito de la primera película, Disney estuvo interesado en hacerle una secuela. Pero finalmente, la producción fue cancelada junto con varios otros proyectos de Disney Toon Studios. Si bien hubieron teorías sobre lo que pudo haber contenido esta secuela, pero no se dieron a conocer detalles oficiales de por qué cancelaran la producción. Aunque muchos opinaron de que era innecesaria una secuela, ya que bueno, al final la película fue algo odiada, eso sí, por alguna razón tiene memes medio XD, pero hasta ahí no más. Sim, Ven y Canta, es una película de animación por computadora del año 2016 producida por Illumination y distribuida por Universal Pictures. En julio de 2003, se anunció que Garth Jennings escribiría y dirigiría una película de comedia animada para Universal Pictures e Illumination, sobre coraje, competencia y algo de música, que originalmente fue titulado Lunch por alguna razón, pero luego fue retitulado como Sim. Sylvia, era una mujer perezosa ruidosa, la cual estaba enamorada de Sid, y que debía aparecer en la primera película de la franquicia. Pero que por motivos de tiempo, y que su personaje no aportaba mucho a la trama principal, terminó siendo eliminada del corte final, a pesar de que varias de sus secuencias fueron animadas por completo. Aún así, se puede ver a Sylvia en las escenas eliminadas, del DVD de la Era de Hielo. Resulta que, en 1981, cuando el juego de Donkey Kong estaba siendo creado, la tecnología para desarrollar videojuegos era tan limitada que los personajes debían diseñarse en un espacio muy pequeño para emplear la menor cantidad de píxeles posibles. Era muy difícil animar una cara, y es por ello que primero se le puso una gran nariz para que su rostro fuera fácilmente identificable. Luego se le añadió un bigote para poder ahorrar gestos faciales, y la gorra fue agregada justamente, porque era muy complicado diseñar peinados y animaciones del pelo cuando el personaje se desplazaba. Fue así que nació Human, que era el nombre con el que se le conocía a Mario. Hasta que tuvo sus propios juegos junto a su hermano Luigi. Ya de allí todo lo demás es historia conocida. Skate Jam, fue una propuesta para una película que iba a ser una secuela de Space Jam, con Tony Hawk como protagonista. En 2003, Warner Bros. Se acercó a Tony con la idea de combinar personajes de Looney Tunes con el mundo del skateboard. Aunque, debido a falta de ideas y algunos problemas en la producción, el proyecto fue finalmente cancelado, tras el rotundo fracaso de Back in Action, otra película de Warner Bros. Que se estrenó en ese tiempo. Tony Hawk ha expresado que, considerando la popularidad del skate en ese momento, cree que Skate Jam pudo haber sido un éxito rotundo. La idea de la película quedó en el olvido, pero Tony ha compartido su experiencia en varias entrevistas, recordando la emoción que sintió al ser considerado para un proyecto de tal magnitud.
Una de las películas animadas más exitosas de todos los tiempos es Shrek sin lugar a duda. A pesar de haberse estrenado a comienzos de los 2000, fue en los años 90 que el estudio comenzó a trabajar en la adaptación. Lo que muchos no imaginan es que la versión del ogro que todos conocen en la actualidad dista mucho del diseño original que se concibió hace más de 2 décadas atrás. Hace unos años se conoció un video, difundido por Zumar Studio a través de Twitter, o ahora conocido como X, en donde se puede ver una versión preliminar de las primeras pruebas de Shrek. La verdad es que Shrek comenzó como una película oscura y vanguardista de bajo presupuesto. Esta toma animada fue una especie de diseño de producción. Cuando Sega comenzó el desarrollo de Sonic, su idea principal era crear una mascota que fuera rival con Mario. Desde el primer momento, tenían claro que Sonic debía ser un personaje rápido. Así que, tras pasar por varias ideas, la opción que más gustó al equipo fue utilizar a un conejo como la mascota de Sega, pero fue entonces cuando se pensó que Sonic también debía tener la capacidad para realizar ataques girando sobre su cuerpo. Y como un conejo no tendría la suficiente protección y se haría daño, se decidió a dar un giro a la idea para crear a Sonic el erizo. Originalmente, Chicken Little fue escrito inicialmente como un personaje femenino, con la voz de Holly Hunter, que supuestamente hasta grabó sus líneas para el papel. Sin embargo, cuando se le cambió de género al personaje, Holly fue reemplazada. El cambio de género ocurrió porque los escritores pensaron que la historia sería más atrayente si el personaje principal fuera masculino. En un principio, el dibujante de Los Simpson, Matt Groening, pensó en que Marge tenía que tener unas orejas de conejo, y que éstas estarían escondidas bajo su cabello, pero que al final de la serie las orejas serían reveladas. Sin embargo, con el pasar del tiempo la idea le pareció tonta a Matt, por lo que decidió descartar por completo la idea. Aún así, se pueden encontrar referencias a esto en el videojuego de Los Simpson Arcade. Lazy Town, la serie infantil creada por Magnus Scheving, tenía algunas cosas descartadas que muchos quizás no sabían, por ejemplo, todos los personajes originalmente fueron marionetas. Es decir, no iban a haber personajes reales, sino marionetas y nada más, pero esto con el paso del tiempo se fue removiendo, hasta quedar con la versión que ya todos conocemos. Pero eso no queda hasta ahí, ya que después de hacer unos cambios a la serie, se tuvieron que descartar algunos personajes que ya aparecían en las obras de teatro, por ejemplo, el cartero, un policía ingenuo, y una especie de ave. Por lo que tengo entendido, las marionetas fueron realizadas por Neal Scanlan Studio y Wit Puppets, y se utilizaron en diversas obras de teatro. La preproducción de The Adventure of Thomas comenzó a finales de 2009, con la creación del arte conceptual en octubre de ese mismo año. El guión se había completado en 2010, y la película estaba destinada a ser la primera de una serie complementaria a la serie de televisión existente. Se planeaba utilizar una combinación de acción en vivo y CGI, con efectos visuales proporcionados por Meta Digital. El estreno inicial estaba programado para finales de 2010, pero se retrasó hasta 2011 y luego a 2012. Pero tras la adquisición de Hit Entertainment por parte de Mattel, la producción fue cancelada. Aunque, según por mi investigación, una película con el mismo nombre se estrenará el año que viene, aunque no sé si es la misma película o no. En el desarrollo de Frozen, Elsa fue creada al principio, con el propósito de ser la villana de la película. En este caso, siendo la villana de Arendelle conocida como la Reina Azul. En esta versión, Elsa se habría visto con el pelo corto puntiagudo, y negro y usaría colores más neutros en lugar de tener el vestido helado que usa durante la mayor parte del tiempo de la versión final. Además, de que obviamente Elsa no sería la hermana de Anna en esta versión de la historia.
Pero al final, se tomó la decisión de dejar a un lado este enfoque, y se hicieron los cambios para que se pareciera a la versión final que todos vimos. Dan Snyder, director de iCarly, quería originalmente hacer una serie de televisión, protagonizada por Miranda Cosgrove, donde ella interpretará a una chica corriente, pero que luego de un acontecimiento inesperado se convertiría en la estrella de un programa de televisión famoso. Este piloto original fue escrito y enviado a Nickelodeon, pero durante una reunión, Snyder decidió que sería mejor si la protagonista tuviera un show propio, haciendo lo que ella quisiera. Fue ahí que decidió que la serie se basaría en un show web, ya que, según sus propias palabras, se inspiró en la gran popularidad de los canales de YouTube, en donde los dueños tenían el control sobre su contenido. Por lo que Snyder se deshizo del guión original, y escribió un nuevo piloto llamado iCarly, el cual fue enviado en enero de 2007 a Nickelodeon, quien terminó aceptando el proyecto y realizándolo. En un principio, se pensaba continuar con la trilogía de Spider-Man de Sam Raimi, ya que, una cuarta película de la saga, entró en desarrollo en 2008 con Sam Raimi siendo el encargado de dirigir el filme, y su lanzamiento previsto sería a mediados de 2011. Sin embargo, el proyecto se vino para abajo por cuestiones de plazos, y la sobrecarga del trabajo, además de que a Sam Raimi, viendo los guiones que tenían, ninguno le parecía bueno, lo que provocó que el guión siempre fuera retrabajado, y como el director tenía una fecha límite para Zombie, este fue consciente de que no acabaría el proyecto a tiempo. Por lo que, viendo que no podía cumplir los plazos, y ya sabiendo sobre los supuestos rumores de que Sony pretendía reiniciar la franquicia, Raimi decidió dejar el proyecto, y animó a Sony, para que siguiera adelante con el reboot de la franquicia, lo que condujo a la cancelación de Spider-Man 4, y el reinicio de la franquicia con Andrew Garfield. En un principio, se pensó que Goku iba a ser un mono. Esto debido a que el personaje estaba inspirado en Santuar, con el protagonista principal de la leyenda china Viaje al Oeste. Por lo que el primer diseño de Goku era literalmente un mono. Aunque, este no fue el único diseño de Goku, ya que existieron otros diseños de Goku con algunos cambios, como el cabello o la ropa. Aunque ya, al final el último diseño, es el que Akira Toriyama decidió usar para la versión final de Goku. En un principio, se quiso hacer a la familia Loud como una familia de conejos y que en lugar de 11 niños, serían 26. Pero debido a que alguien en Nickelodeon, le sugirió a Chris Savino, director de la serie en ese tiempo, que sería mejor que los personajes fueran seres humanos. Al inicio, no le gustaba la idea. Pues, los conejos, eran la idea que él quería plasmar en la serie. Sin embargo, tiempo después este terminaría aceptando la idea, por lo que cambió las características de conejos a seres humanos, y redujo el número original de niños de 26 a 11. Todo esto con el fin de hacer las cosas menos complicadas. Johnny Quasar fue un prototipo de Jimmy Neutron, que fue producido en 1995. Este fue un pequeño corto que duraba 40 segundos, y se mostró por primera vez públicamente en la conferencia SIGGRAPH de 1995, donde ganó 2 premios por mejor en animación de personajes y mejor en exhibición. 2 años después se produjo otra demostración en 1997 con el personaje principal, enfrentándose a extraterrestres. Victorious, es una serie de televisión de comedia de situación estadounidense creada por Dan Schneider para Nickelodeon. A pesar de que esta serie está dirigida a un público juvenil, se tenía planeado que la serie fuera para un público más adulto, con temas algo subidos de tono. Pero como ya sabemos, esa idea fue descartada por completo, ya que bueno, Nickelodeon es un canal infantil, y si la serie tuviera ese humor, pues, podrían haber muchos problemas.
Aún así, hay veces que en algunos capítulos, hay referencias o chistes para adultos. Monche Town era un spin-off planeado por la serie de televisión La CQ, centrado nada más en el personaje Ramón, es decir, Monche, Barragán y su familia. Este proyecto se había anunciado desde 2017, pero hubo indicios de producción en 2021. Pero el proyecto fue finalmente cancelado por el productor Óscar Ortiz de Pinedo, quien lo describió como un proyecto olvidado en redes sociales. La serie de la CQ, que se emitió entre 2012 y 2014 por Cartoon Network y Canal 5, no logró captar un buen público, lo que pudo haber influido en la decisión de cancelar el spin-off Monche. Según el libro de Orígenes de Steven Universe, en un principio se había pensado que las gemas no vendrían del espacio, sino de otra dimensión. Lo mismo pasaría con sus armas, ya se pensaba que cuando las gemas invocaran sus armas, en realidad las estarían trayendo de la otra dimensión. También se suponía que las gemas del diseño que aparece en el piloto de la serie, debían verse como si fueran adolescentes, y que además, no habían otras gemas aparte de Perla, Amatista, Garnet, y Rose. Y en otra de las ideas descartadas, se pensaba que el personaje de Rose, interactuara con Steven a través de sus sueños. Debido al rotundo éxito de la primera película de Forrest Gump, se quiso hacer un segundo proyecto basado en la historia de Forrest. En esta secuela, estaría basada en la secuela del libro original llamada Campico. Sin embargo, por los ataques del 11 de septiembre de 2001, se puso fin al proyecto, ya que el equipo de la película sintió que no era el momento adecuado para la adaptación cinematográfica del libro. Aún así, hace unos meses se anunció que la secuela saldría en 2025. Aunque realmente no sé si sea real o no. Toy Story 4, es una película de comedia dramática animada por computadora estadounidense de 2019, es la cuarta entrega de la saga de animación Toy Story y la secuela de Toy Story 3. Bueno, básicamente en esta cuarta entrega, originalmente tenía un final distinto al que todos conocemos. En este final, Betty deja a Woody para estar con otro niño. Este al final es encontrado por Bonnie y se da cuenta que está roto, y entonces se lo vuelve a quedar. Ese sería el final descartado. La razón por la que fue descartado, fue debido a que pensaron que sería un reinicio. Zootopia, es una película estadounidense de comedia-aventuras de 2016, producida por Walt Disney Animation Studios, y dirigida por Byron Howard y Rich Moore. En la historia original, es decir, en la idea descartada, el zorro Nick Wilde iba a ser el personaje central. La trama original abordaba la discriminación de los depredadores, quienes llevaban collares para controlar su agresividad. Nick Wilde soñaba con construir un parque de diversiones para depredadores, pero se enfrentó al rechazo y la discriminación. En esta versión, Judy era una teniente temida por los depredadores, y tras un accidente de Nick, ella lo arresta, pero finalmente lo ayuda. Esta narrativa más oscura refleja tensiones sociales no presentes en la película final. Por esta trama bastante oscura, la idea se descartó, y se cambió a la que todos conocemos. American Dog, fue una película de Disney, escrita y dirigida por Chris Sanders, y que se estrenaría en 2007. La trama de la película contaba sobre un actor canino llamado Henry, quien protagonizaba su propio programa, en el que interpretaba un agente secreto, y mientras filma un episodio, una de las acrobacias sale mal y se desmaya. Tiempo después se despierta en un tren lejos de su casa, y acompañado de un gato y un conejo radioactivo, que buscan un hogar, y que ayudarían a Henry a volver a su hogar. Al final, la película se consideró demasiado surrealista y demasiado atrevida, por lo que el director de la película fue despedido y reemplazado. Esto ocasionó que la película fuera reescrita y renombrada como Wolf, que se lanzó en 2008.
Intensamente, es una película estadounidense de animación por computadora en 3D de comedia dramática y aventuras de 2015, producida por Pixar Animation Studios y distribuida por Walt Disney Pictures. Al principio, la película tendría un total de 27 emociones diferentes, pero que por un motivo desconocido algunas de estas, fueron eliminadas de la versión final, y que solo se quedaron con las 5 emociones que aparecieron en la película. Eso sí, en la reciente película de Intensamente 2, se incluyeron algunas de las emociones que habían descartado originalmente, como vergüenza y envidia. El Chavo del Ocho, es una serie de televisión de comedia situacional mexicana creada y protagonizada por Roberto Gómez Bolaños. El capítulo número 142 de esta serie, aparentemente fue cancelado por contener cosas fuertes. Y digo descartado ya que en sí no se sabe si es real o no. En fin, en este capítulo, el Chavo se sacrifica para salvar a un niño que iba a ser atropellado, mientras que todos en la vecindad llorarían por la tragedia ocurrida, y este sería el final de la serie. Al final, se decidió no emitir el capítulo. Aún no quedó claro a qué se debió el motivo. Algunos decían que se canceló debido a que se creía que los niños harían algo similar a lo que vieron en televisión, y se quisieron evitar accidentes. Otra que es la más acertada es que la hija de Chespirito, que era psicóloga, le sugirió no crear dicho capítulo ya que ocasionaría un impacto en los televidentes, por lo que al final se canceló dicha idea. En Toy Story 3 se estaba desarrollando una idea por el estudio Circle Animation Studios. La trama de su historia se hubiera centrado en la reparación del personaje de Buzz Lightyear debido a un mal funcionamiento. Entonces los juguetes deciden llevarlo a Taiwán, lugar donde lo fabricaron para tratar de arreglarlo. El problema sería que cuando llegan a Taiwán, descubrirían que Buzz había sido retirado del mercado por ser considerado peligroso para los niños, y que además existía una versión mejorada del juguete, y que todos los otros modelos del personaje habían sido destruidos. Por lo que Buzz sería mandado a una planta para ser destruido, y los juguetes deberán impedir que esto ocurra a la par que intentar arreglarlo. Todo estaba listo para esa idea, pero cuando Disney compró a Pixar, Circle 7 Animation cerró, y con él su guión de Toy Story se desechó. Otro caso sería el de Monster Inc. 2. Pues lo que muchos no saben, es que siempre hubo un interés en hacer una segunda película de Monsters Inc. desde el año 2002. Y como Disney poseía los derechos para hacer secuelas de todas las películas de Pixar incluidas, Monsters Incorporated no se tardaría en anunciar una secuela de la película realizada por Circle 7 Animation. La secuela había sido titulada como Monsters Inc. 2, incluso la empresa ya había creado artes conceptuales para la cinta. La trama nos contaba sobre Mike y Sully, que viajaban al mundo humano para volver a ver a Boo con el objetivo de darle un regalo. Pero que al entrar a su habitación, solo encontrarían a una anciana durmiendo en su cama, y pensando que Boo se mudó de casa. Entonces viajan por el mundo humano en un intento por encontrarla. Lamentablemente, cuando Disney compró Pixar a principios del 2006, cerraron Circle 7 Animation, lo que causó la cancelación de su película y sería ahora Pixar quien se encargaría de traer la nueva película de Monsters Inc., siendo en este caso una precuela. Los diseños originales de Gru, el protagonista de mi villano favorito, fueron creados por Carlos Saldanha y su equipo en Illumination Entertainment. Pero en bocetos hechos hace mucho, se veían varias diferencias en él, como por ejemplo, su cara era más cuadrada. Otra cosa que se puede notar es que las niñas y Vector tendrían un diseño bastante diferente al que todos conocemos. Pero al final la película tuvo los diseños que todos conocemos. Drake y Josh fue una exitosa serie de Nickelodeon, sobre dos adolescentes que por cosas del destino se vuelven hermanastros. En 2002 se presentó en Nickelodeon un piloto de la serie.
Dicho piloto es parecido al primer episodio de la serie con algunas diferencias, la más notoria es que el padre de Josh, Walter Nichols, es interpretado por el actor Stephen Furst en vez de Jonathan Goldstein. La razón de su reemplazo cuando la serie recibió luz verde se debió principalmente a que no estaba disponible para episodios futuros. De este capítulo solo se tiene unos minutos disponibles en YouTube. No hay otra información disponible para este piloto y aún no ha sido publicado por Nickelodeon o por el propio Dan Schneider. Sí, aunque no lo creas, Woody iba a ser originalmente el villano de la cinta. En los primeros borradores, es decir, en las versiones de prueba, él era un muñeco ventrílocuo, que disfrutaba atormentar a Buzz, que en esa versión era un mini astronauta, y también a otros juguetes, con un diseño que enfatizaba su maldad. Pero, tras una recepción negativa de parte de los ejecutivos de Disney, los creadores decidieron desechar esa idea, y convertir a Woody en el personaje que todos conocemos. Al igual que Buzz, que le hicieron unas modificaciones. La leyenda de La Llorona de Animex fue un proyecto del folclore mexicano. Anima Studios había planeado una película animada ambientada en Xochimilco, hasta se crearon algunos artes conceptuales de este proyecto, como los que estás viendo a continuación. Pero el proyecto fue finalmente descartado. En sí no se sabe el verdadero motivo por el cual cancelaron esa idea, aparte de que no hay mucha información sobre este proyecto en internet. Gibby fue un spin-off cancelado de la exitosa serie de televisión de Nickelodeon iCarly. El piloto se centra en Gibby, un personaje recurrente en iCarly, que es sentenciado a detención después de que su comadreja mascota, que trajo ilícitamente a clase, muerda a su maestra en el trasero. Gibby llega a un acuerdo con el director Franklin para trabajar en la cafetería de la escuela secundaria. Mientras está allí, salva a 4 víctimas, haciéndose pasar por su amigo. Después, lo convencen de pasar el rato con ellos en el Bixby Rec Center, donde se hacen amigos de uno de los empleados y salvan a Gibby cuando un par de ladrones lo toman como rehén. Después de que iCarly terminara en 2012, Dan Schneider, el creador original, tuvo la idea de 2 spin-offs, Sam y Cat, una serie centrada en Sam, de iCarly, y Cat, de Victorious, siendo niñeras en Los Ángeles. La otra fue Gibby, una serie centrada en el personaje tonto del mismo nombre. Ambas series tuvieron sus pilotos grabados, pero Nickelodeon solo dio luz verde a Sam y Cat, por lo que el piloto de Gibby nunca salió al público. Aunque bueno, ya hace unos años se encontró. Sonic 3 y Knuckles tiene muchísimo material eliminado que terminó sin usarse en el juego, texturas, paletas de colores, objetos, fondos, backgrounds, decoraciones, interface, como menús, contadores de objetos, etc., animaciones, niveles, entre muchas otras cosas, hasta se encontraron pantallas de inicio y de créditos en los archivos sin utilizar. Quizás el caso más curioso sea el hecho de que se sabe que Michael Jackson trabajó en las canciones del juego, pero su nombre no aparece en los créditos. Esto pudo deberse a 2 motivos. El primero es que hubo muchos problemas legales relacionados al trabajo musical de Michael Jackson que le saldrían muy caros a Sega, y como no querían irse a juicio contra la disquera a la que le pertenecía Michael Jackson, entonces simplemente eliminaron su nombre de los créditos. El segundo es que a Michael no le gustó cómo sonaban sus canciones cuando eran reproducidas por el hardware de la Genesis/Mega Drive y no quiso su nombre en los créditos ya que no se sentía satisfecho. Esta segunda hipótesis es la más probable curiosamente. En el mundo del cine, videojuegos y series, muchas ideas son descartadas antes de llegar a la pantalla. Nadie puede negar que en prácticamente todos los proyectos que alguien empieza a crear, siempre habrán ideas descartadas, que nunca se usan en la versión final. Otro caso sería cancelar proyectos, como la mayoría que vimos en el iceberg.
Bueno gente, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado. Para el que se lo pregunte, sí, saqué algo de información de algunos vídeos, para poder traerles este, ya que no encontraba mucho. Pero en fin, si te gustó este iceberg, no olvides regalarme un like y una suscripción, así me ayudas a crear más contenido. Sin más nada que decir, me despido.